En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del segundo domingo de Cuaresma, el papel de la consolación en enfrentar las pruebas y dificultades. En la sección Espiritualidad, en esta Cuaresma, ¿cómo hacer una contrición perfecta? En la sección Preguntas y Respuestas, ¿por qué hay 12 apóstoles y solamente 4 evangelios? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Estamos en el programa número 73 de toda la historia y programa número 58 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Como ustedes saben, este es un programa que toma su nombre de la obra de Monseñor John Cladías, Lo Inédito sobre los Evangelios, que consiste en los comentarios dominicales a los 3 ciclos litúrgicos. Y son realmente comentarios extraordinarios publicados por la librería Editrice Vaticana de Roma, y justamente le brindamos a los oyentes muchas veces un comentario más pequeño, pero que después pueden encontrar en la obra completa. Y como ustedes saben también, este es un espacio donde heraldos del mundo entero se reúnen para comentar los evangelios, para comentar noticias de la iglesia y del mundo, y también contestar preguntas de los oyentes. Entonces, el evangelio de esta semana, de la segunda semana de la Cuaresma, es el evangelio de la Transfiguración. Y es un evangelio muy central y muy importante porque vemos cómo nuestro Señor quiso dar a los discípulos una inmensa consolación preparatoria para enfrentar las futuras pruebas. Es un tema muy apropiado para nuestra Cuaresma porque hoy vamos a ver cómo todo bautizado también recibe consolaciones como un estímulo para perseverar en el servicio de Dios, perseverar en el bien, perseverar en la virtud, y cómo el uso sabio, digamos, de esas consolaciones nos va a dar fuerza de alma para enfrentar las pruebas de la vida, pero también puede ocurrir que el abuso de las consolaciones pueda ser algo que al contrario nos pueda perjudicar. Entonces esa sería la temática del día de hoy. Y para eso tenemos los panelistas del día de hoy, los protagonistas del programa, que son el hermano Fernando Pío Galán de los Heraldos del Evangelio y el hermano Gerardo Reyes, también de los Heraldos. Salve María a los dos. Salve María, hermano Gustavo, salve María, hermano Gerardo. Salve María, hermano Gustavo, salve María, Fernando, ¿cómo han estado? Con mucha alegría de tenerles aquí en el programa. Les cuento que el hermano Fernando Pío Galán de los Heraldos es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y es misionero en España y en Italia. Nos atiende hoy desde Roma justamente. Y el hermano Gerardo Reyes es también religioso de los Heraldos del Evangelio, es catequista y es misionero en El Salvador. Y hoy justamente tenemos entonces el tema de la transfiguración, como les decía, y nadie mejor que los dos, porque vamos a tener temas muy interesantes en el día de hoy, entre ellos la contrición, entre ellos por qué hay solamente 4 evangelios y los apóstoles eran 12. Son preguntas realmente muy interesantes que van a ver en este programa y que nos van a enriquecer muchísimo. Vamos entonces al evangelio correspondiente al domingo 8 de marzo del 2020. Es el segundo domingo de Cuaresma y es el evangelio según San Mateo capítulo 17 versículos 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Pero empecemos por situar a la audiencia en el monte Tabor,
que queda entre los límites, entre Galilea y Samaria, domina todo el valle de Jezreel, domina todo el valle del Jordán. Y entonces, para comenzar, digamos, ¿por qué un monte elegido para la transfiguración propiamente? ¿Qué les parece? Bueno, tenemos que acordarnos que en lo que es la tradición del Antiguo Testamento, el lugar privilegiado para el encuentro entre Dios y los hombres, por excelencia, ha sido el monte. O sea, el ejemplo más claro y más característico de esto ha sido el Horeb, que entonces cuando Moisés se encuentra con Dios para recibir los mandamientos, para recibir la ley de Dios. O sea, ese es el ejemplo del Antiguo Testamento más característico. Y no nos olvidemos que en el episodio de la Transfiguración, justamente una de las dos figuras que aparece aquí es justamente Moisés, que es la ley. Pero es que también Elías, cuando se encuentra con Dios, también estaba en un monte, en el episodio de la nubecilla. Entonces tenemos como elemento característico de la tradición veterotestamentaria el monte como un lugar privilegiado al encuentro con Dios. De hecho, Dios también quiere resaltar en los aspectos físicos ciertas realidades sobrenaturales. Y así como en un bello panorama que nosotros podemos contemplar, está al mismo tiempo compuesto de bellas cumbres, picos nevados que elevan nuestra alma. También tenemos a veces ciertos áridos valles o incluso algunos abismos que Dios de alguna manera quiso colocar en el orden natural para reflejar una realidad sobrenatural mucho más profunda, y es justamente lo que encontramos reflejado aquí, en este monte en el que nuestro Señor Jesucristo escoge para transfigurarse, para mostrar su lado divino más claramente a los apóstoles. Nosotros vemos reflejada una realidad espiritual que nosotros vamos viviendo también en nuestro día a día, y es como que esa elevación que Dios quiere para nuestras almas, para nosotros como que por ciertos momentos verlo a Él más claramente, verlo más resplandecientemente, verlo más definidamente, y Él mostrarnos ciertas verdades que en ocasiones cuando estamos en los valles de la vida pues no vemos con tanta facilidad. Ahora hay dos personajes que en el medio de la refulgencia de nuestro Señor aparecen, que son Moisés y Elías. Ahora, ¿por qué? Uno se pregunta, ¿por qué son esos dos personajes y no hay otros personajes del Antiguo Testamento? ¿Por qué esos dos? Bueno, hay que pensar que estamos hablando por excelencia de los dos legisladores del Antiguo Testamento. O sea, como hemos dicho, Moisés es el que recibe los 10 mandamientos y después también se le atribuye a él, aunque luego no sea verdad, toda una serie de disposiciones para lo que es propiamente la vida del pueblo de Israel. A él se le atribuye el Pentateuco, o sea, los 5 libros que eran el Antiguo Testamento, digamos, en la época, ¿no? Lo que era la Biblia en la época de nuestro Señor, eran los libros que aceptaban todas las ramas de judías, todas aceptaban el Pentateuco como libros inspirados, a pesar de que otros libros ya tenían distintas consideraciones. Y luego está Elías, que es el representante por excelencia de los profetas, o sea, de lo que es toda la tradición profética del Antiguo Testamento. Entonces, en cierto sentido, eran los dos más ilustres representantes de aquellos que habían tenido esta relación profética para con Dios. Esto es, recibir de Dios una disposición y transmitirla al pueblo de Israel. Es decir, en otras palabras, tenemos representado aquí en el Monte Tabor los dos puntos, los dos nexos que el pueblo judío tenía con Dios nuestro Señor, la ley y los profetas. Ahora hay también una razón muy bonita que estamos leyendo aquí en el comentario que hemos hecho en clase al Evangelio, y él dice que estos dos grandes personajes aparecen en la transfiguración del Señor, según nos dice San Juan Crisóstomo, y ahí cita, para que supiesen que Jesús tenía poder sobre la vida y sobre la muerte, y por esta razón presenta a Moisés que había muerto y a Elías que aún vivía. Entonces, qué interesante, ¿no? Ese aspecto del control total de nuestro Señor divino sobre la vida y sobre la muerte. Pero hablando sobre la vida, entra ahora San Pedro, ¿no? Muy, muy lleno de vida, comienza a proclamar que, bueno, hay que quedarse aquí, hay que hacer 3 tiendas, hay que simplemente, por así decir, dejarse embeber de este momento impresionante, y un poco San Pedro nos representa a cada uno, ¿no? Bueno, sí, aquí tenemos propiamente San Pedro. En muchas otras circunstancias de los evangelios lo encontramos como aquel impetuoso
de noble corazón que cuando siente algo lo quiere hacer. No nos olvidemos que es Él el que delante de el cierto respeto humano de los restos de apóstoles dice tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No nos olvidemos de esto. Y aquí mismo vemos también una situación característica de su psicología, en la cual él se encuentra en un ambiente propiamente celestial. O sea, debíamos de tener idea de que él está en un ambiente realmente de gran consolación. Y naturalmente hablando, quiere mantenerlo, quiere perpetuarlo, una cierta ilusión de que si nos quedamos a vivir aquí, este ambiente espiritual, que no tiene que ver con la ubicación, con el monte o con tener una tienda, pues este ambiente de gracias, de consolación, pues se mantendría en el futuro, ¿no? Y en el fondo viene a representarnos también San Pedro a cada uno de nosotros, que en los momentos en que pasamos en esta vida por consolaciones, nosotros quisiéramos también decirle, Señor, que esta situación de alegría, de felicidad, de consuelo que siento ahora en mi alma, que no pase nunca. Más es justamente ahí cuando el Divino Maestro, una vez más, coloca los matices y coloca sus enseñanzas para irnos mostrando que el alma humana, así como le son tan benéficas las consolaciones, le son también benéficas las pruebas. Y un poquito para entrar justamente en esa temática que anunciamos al comienzo sobre las consolaciones, y siguiendo muy bien lo que decía el hermano Gerardo, las consolaciones nos son dadas, aquí Monseñor Joncle explica, nos son dadas como auxilios pasajeros que Dios concede para animarnos en su servicio y para enfrentar los sufrimientos que van a venir. Son, por así decir, una inyección de fuerzas. Pero, ¿cómo se debe administrar la consolación? ¿Cómo cómo sacar mejor las consecuencias? Porque claro, uno podría ser como San Pedro y quedarse simplemente en la sensación momentánea de esa consolación que nos hace sentir muy bien, nos hace sentir la fe más viva y todas las virtudes más fáciles de practicar, pero que después nos va a pedir una serie de consecuencias. Entonces me parece una temática muy interesante para la audiencia. Una vez que recibimos las consolaciones, ¿cómo debemos administrarlas? ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues lo primero de todo, debemos de tener muy claro que el amor que debemos tener a Dios tiene que ir más allá de esta sensación. Como es un viejo aforismo que dice, tenemos que buscar mucho más al Dios de las consolaciones que a las consolaciones de Dios. De hecho, Dios nos proporciona esta sensibilidad y este auxilio sensible de la gracia justamente para ayudarnos en nuestro camino espiritual, pero no nos podemos olvidar. Este camino espiritual, como dice San Pablo, es una carrera. Es de régimen agonístico, de agón, de combate. O sea, vamos a tener sufrimientos, vamos a tener pruebas, vamos a tener incomprensiones. Ahora, Dios, que es Padre, que no da piedras cuando le pedimos pan, cuando sabe que vamos a estar en una prueba, y lo sabe muy bien porque es Dios que quiere que pasemos por estas pruebas, para darnos la oportunidad de demostrarnos amor por Él, nos proporciona previamente fuerzas y consolaciones que nos permitan pasarlo. Un poco como el padre que manda a su hijo a un viaje, antes de viajar le proporciona los alimentos y los medios necesarios para realizar el viaje. Ahora bien, depende de la fidelidad del hijo, que no pierda, que no desperdicie o que no consuma antes de tiempo estos víveres, estos auxilios del padre. Entonces estas consolaciones las podemos desperdiciar o gastar antes de tiempo si las consideramos únicamente en su momento concreto y si ponemos en ella nuestra aspiración, o sea, nuestro deseo. Queremos obedecer a Dios porque Dios nos da estas consolaciones. Y esto es un egoísmo, es un apropiarnos de la gracia de Dios que desde luego no nos va a ayudar en nuestro camino hacia Dios. Dice Tomás de Kempis que de dos modos Dios suele visitar a las almas, con la prueba o con la consolación. Qué interesante, Exactamente. Y es que Dios justamente en su divina pedagogía, llamándole así, Él sabe ir dando a sus hijos constantemente pruebas y consolaciones, a manera, como decía el hermano Fernando, de un padre que prepara a su hijo para un viaje, o a manera de un joven que va estudiando y va preparándose a lo largo del periodo del año lectivo para las pruebas que le van a ser puestas al final del año, porque Él sabe que para demostrar que Él asimiló todo cuanto le fue enseñado, es necesario que Él pase por una prueba. Ahora, es justamente ese periodo de consolación en la que el alma debe absorber
como una esponja, todas las luces que Dios va dando a lo largo del camino, y es justamente con la fuerza de esas luces que el alma va a estar suficientemente robusta para soportar las pruebas que Dios permita para ella más adelante. En otras palabras, dice una frase muy bonita: hijo mío, en la consolación acuérdate de la prueba, y en la prueba acuérdate de la consolación. Y es ahí donde vamos encontrando como que esa conexión entre ambas, prueba y consolación, para ir alimentándonos de una y de otra y sacando el provecho que Dios quiere que saquemos al respecto de cada una. Comentaba Monseñor Juan algo muy bonito al respecto de la transfiguración y decía: para toda alma humana no existe transfiguración sin calvario, pero también no existe calvario sin transfiguración. Es decir, no existe consolación que nos venga gratuitamente sin que más adelante no venga una prueba. Más tampoco existe prueba que sea tan dura que Dios no nos haya preparado previamente con una consolación. Y es así como Dios va formando nuestra alma. Y nosotros, cuando venga la prueba, ¿cómo habremos sacado provecho de esa consolación? En ese momento árido, recordar las gracias que Dios nos concedió previamente como preparación para esa prueba que Él permite para nosotros ahora. Y eso es justamente lo que da la madurez a nuestra vida espiritual, porque si solamente estamos con las consolaciones y si la consolación no nos viene, entonces nos dejamos caer, por así decir, no es una cuestión de balance ni de virtud, ¿no? Uno debe justamente saber alimentarse y saber esperar el contraataque, en definitiva, que nos vendrá. No, exactamente. O sea, una cosa que tenemos que tener claro es que Dios no nos engaña. O sea, y también que no vamos a engañar a Dios, eso por otra. En el sentido de que Él no nos va a pedir algo para lo cual no estemos preparados. No nos va a coger en una emboscada. Él está, si acaso, al revés. Él está deseando que nos salvemos. Él está deseando que pasemos las pruebas, pero Dios es justo. Dios exige de nosotros esta fidelidad, este amor, esta memoria. Por lo tanto, tenemos que tener claro que tenemos que considerarlo a Él en cuanto tal, y no en cuanto a los beneficios que nos da. No instrumentalizar o no materializar el amor de Dios como una ventaja humana, ¿no? Decía muy bien San Agustín que Dios, no premiando en la tierra a los buenos, totalmente, ni castigando en la tierra a los malos, nos daba la oportunidad de amarlo de forma auténtica y desinteresada, ya que si tuviéramos tanto el castigo cuanto el beneficio aquí en la tierra, ¿quién amaría a Dios de manera desinteresada, ¿no? Entonces eso lo tenemos que considerar para poder propiamente llevar una vida espiritual genuina. Ahora, aquí desinteresado también es decir generoso, ¿no? Bueno, tenemos como ejemplo la frase amor con amor se paga. Dios manifiesta su amor hacia nosotros encarnando a su Hijo, encarnándose en la persona del Hijo y muriendo por nosotros. O sea, dando todo lo que es posible para un ser humano, que es la vida humana, por nosotros, que éramos justamente aquellos que estábamos en deuda. Si eso es lo que Dios hace por nosotros, ¿qué es lo que nosotros no debemos hacer por Dios? Y aparte también me parece ser un lindo gesto de gratitud para con Dios. Nosotros, como verdaderos hijos, no buscarle a Él exclusivamente cuando querramos recibir de Él alguna consolación, sino tener el alma atenta también a las consolaciones que Él, sin que nosotros le pidamos, nos vaya concediendo. Y es que Él está constantemente queriendo comunicarse con nosotros, pero en ocasiones las preocupaciones del día a día, el corre-corre, en fin, las mil actividades que nos absorben, como que nos hacen los oídos sordos a todas esas comunicaciones, a todas esas consolaciones que el mismo Dios nos va queriendo dar. Entonces hace parte también de un verdadero espíritu filial, el tener el corazón atento a las cosas que Dios nos vaya queriendo transmitir en el día a día. Y eso cuánto habla también de la generosidad, ¿no? Porque claro, uno a veces, está bombardeado, por así decir, de trabajos, de preocupaciones que son externas y que, por así decir, nos toman el tiempo. Pero otras veces nos dejamos llevar por preocupaciones o por trabajos en que encontramos un cierto agrado. Y entonces esa generosidad de saber cesar por un momento ese agrado, de saber cesar por un momento ese trabajo que nos toma, pero que nos toma con gusto, y saber prestar atención a lo que Dios nos quiere decir, ahí es donde realmente se ve la generosidad y se ve,
bueno, el espíritu de Cuaresma y quizás una penitencia extra, por así decir, más allá del chocolate o del café, ¿no es cierto? No, por supuesto. O sea, tenemos que tener muy claro que estas pequeñas renuncias nos ayudan a darnos cuenta, o sea, a ser conscientes de que de todo lo que recibimos, de que todo lo que tenemos, de que todo lo que apreciamos, nos ha sido dado por Dios. Él es la causa última de todos nuestros pequeños placeres materiales en la tierra. Entonces tenemos que estar dispuestos, en una medida razonable, a renunciar a ellos a causa de Dios. Porque si no, nuevamente volvemos al materialismo y al amor interesado, que no es verdadero amor que tendríamos hacia Dios. También cabe resaltar, me parece, que en ocasiones Dios pide ciertas penitencias peculiares y es cuando Él decide retirar la consolación. Y el alma humana como que se estremece diciendo, Señor, quedémonos acá, etc. Más en ese momento también saber ofrecer a Dios como usted bien decía, hermano Gustavo, manera de penitencia, ¿no? Si Dios en su sabiduría divina quiso retirar la consolación, pues Él sabe mejor que nosotros cómo va formando nuestra alma. Y ahí también había una cosa que Monseñor John Class siempre nos explica, ¿no? Y dice que no hay que asustarse cuando Dios se lleva la consolación y retira, por así decir, momentáneamente o aparentemente su gracia y nos deja con nuestra naturaleza. Porque ahí muchos se apartan de Dios, muchos se asustan o muchas veces se dejan llevar por la desesperación. ¿Será que he hecho algo por lo cual Dios ahora no me quiere? Y no es eso, es que Dios justamente muchas veces hace esa alternación para hacernos madurar en nuestra vida espiritual, ¿no? Ahora, aquí Monseñor John Clare nos dice esto en el comentario y dice, después de la contemplación es necesario dedicarse a la acción. ¿Y eso por qué? Porque bueno, ahí Jesús con los apóstoles bajaron del monte y ahí continuó la obra evangelizadora de Jesús y continuó, por supuesto, hasta el punto de llegar a la pasión y de llegar a los tremendos sufrimientos de la cruz. Entonces, ¿cómo les parece que podemos visualizar mejor esa necesidad de la acción y una necesidad de acción que no deja la espiritualidad de lado, por supuesto? Hay que considerar justamente el papel de responsabilidad que el cristiano tiene en su vida espiritual. O sea, como hemos dicho antiguamente, antes, la vida espiritual es una carrera, es una lucha, es algo que nos obliga a vivirla. No somos objeto de nuestra vida interior, sino somos el sujeto activo de ella. Ojo, las fuerzas no son las nuestras. Las fuerzas nos vienen dadas de la gracia que hemos recibido en el bautismo. Quien actúa en nosotros es Dios, pero exige de nosotros una acción. Por lo tanto, lo que recibimos, que es la gracia, que es la consolación, que son los dones espirituales, que son las virtudes infusas, etcétera, etcétera, que son, como hemos dicho, hasta las pequeñas consolaciones y pequeños placeres legítimos, materiales, todos tienen una misma dirección. Van hacia su origen, o sea, hacia Dios. Entonces, como dice San Agustín, Dios no nos creó con nuestra ayuda, nos creó sin nuestra ayuda, pero no nos salvará sin nuestra ayuda. O sea, nosotros tenemos que tener esta acción. Y luego, la vida espiritual es en la iglesia, por lo tanto tenemos una responsabilidad también de nuestros hermanos. También hacia ellos tenemos obligaciones de caridad. Tenemos que colaborar con ellos en nuestra común salvación o tenemos que colocarlos en el camino de la salvación. Entonces, la consolación y las fuerzas que nos han sido dadas tienen una finalidad. Si no las utilizamos para ello, si no damos provecho a los talentos que nos son dados y los enterramos, como en la parábola, no nos vamos a encontrar al final de nuestra vida espiritual con una recepción favorable, sino tal y como nuestro Señor Jesucristo en su infinita sabiduría coloca en la parábola, nos encontraremos en el lugar que es el rechinar de dientes. Claro, y es que el amor que nosotros tengamos hacia Dios, sabemos que se demuestra en las obras. Y no basta en la hora de la consolación nosotros saltar de júbilo y dar gracias a Dios y luego, cuando llega el momento de la aridez, nos volvemos, por así decir, como que unos paganos y nos olvidamos de aquel Dios que ya nos sonrió previamente dándonos sus consolaciones. Santa Teresita del Niño Jesús describía este juego de consolaciones y probaciones en su alma de una manera muy simple, muy fácil de asimilar, y ella decía que las consolaciones que iba recibiendo le recordaban
cuando su madre le estaba enseñando a caminar, estaba dando sus primeros pasos y recuerda ella que estaba subiendo unas escaleras y su madre estaba en la cima, estaba hasta arriba esperándole. Cada vez que ella, siendo niña, siendo bebé, se cansaba, ella levantaba su mirada hacia su madre que estaba arriba esperándole y su madre simplemente la sonreía y decía, en esa sonrisa yo encontraba mi fuerza para seguir escalando la cima que se ponía delante de mí. Y eso es lo que Dios va haciendo justamente. Son esos consuelos, esas consolaciones, son las divinas sonrisas que Dios nos va dando a lo largo de nuestra vida, más que deben llevarnos a movernos a nosotros, acercarnos más a Él. Y es ahí donde se refleja el provecho que nosotros vamos a sacar en el día a día de nuestras consolaciones, la proximidad con Dios. Y como dice Dios Padre, este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. Ese escucharlo combina muy bien con la mirada de la mamá de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Exactamente, o sea, tenemos propiamente una cosa más directa, es difícil, pero no nos olvidemos también del punto que dice el Evangelio, que la nube luminosa los cubrió con su sombra. Es una parte muy importante, aparte que puede parecer una paradoja, porque si es una nube luminosa como cubre con la sombra, ¿no? Diría si acaso los cegaría con su fulgor. Tenemos propiamente, esta expresión nos retrotrae a dos momentos de la Biblia. A la nube en la cual Moisés entra cuando está en presencia de Dios para recibir los 10 mandamientos, y estamos en presencia de Moisés, pero también a la anunciación en la cual el ángel le dice a la Virgen, cuando pregunta ¿cómo será posible? Pues no conozco a Aarón, la potencia del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces tenemos dos elementos que no solo para San Pedro, ¿no? y Santiago, que estaban en el presente, eran muy significativos, sino para todo aquel judío que escuchara este evangelio, que escuchara esta predicación, había una conexión directa con la presencia de Dios. O sea, son tres, digamos, es otra teofanía, es otra presencia, otra manifestación de Dios presente aquí en este episodio de la Transfiguración. Entonces con esto podríamos llegar quizás a la conclusión de este primer segmento y podríamos citar un poquitito la conclusión, el epílogo que Monseñor John Cla nos pone y dice que el cielo por sí mismo es una enorme manifestación de la bondad de Dios, un riquísimo tesoro de felicidad prometido por Él y un poderoso estímulo para aceptar con amor las cruces durante nuestra existencia terrenal. Ahora, para llegar hasta allí, Jesús nos invita a comenzar por las asperezas de los primeros pasos en el camino de la virtud, siendo sustentados a continuación por mucha paz de alma y finalmente ser nosotros mismos transfigurados en lo alto del Tabor eterno. Confiemos pues en esa promesa basándonos en las garantías de la transfiguración del Señor y pidamos a la Madre de la Divina Gracia que bondadosamente nos ayude con los recursos sobrenaturales para llegar incólumes, decididos y seguros al buen puerto de la eternidad que es el cielo. Entonces, con eso pasamos a una pequeña pausa y enseguida retornamos con el siguiente segmento del programa. Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Assumpta est Maria in caelum, gaudent angeli laudantes benedicunt Dominum. Dominus regnavit decorem in totus est, in totus est Dominus fortitudinem et praexinsis et in infirmavit orbem terre, qui non commovebitur, parata sedes tua extunc, a seculo tu es, eleva
Sanctitudo Domine in longitudinem dierum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Jubilate de omnis terra, servite Domino in laetitia, introite in conspectu eius, in exultatione. Scicote quoniam Dominus ipse est Deus, ipse fecit nos et non ipsi nos. Populus eius et oves Pasque eius, introite portas eius in confessione, atria eius in hymnis confitem in illi. Laudate nomen eius quoniam suavis est Dominus, in aeternum misericordia eius, et usque in generationem et generationem veritas eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo, sitivit in te anima mea, quam multipliciter tibi caro mea. In terra deserta et in via et in aquosa, sic in sancto apparui tibi, ut viderem virtutem tuam et gloriam tuam. Quoniam melior est misericordia tua super vitas, labia mea laudabunt te. Sic benedicam te in vita mea, et in nomine tuo levabo manus meas. Sicut adipet inguedine repeatur anima mea, et labis exultationis laudabitos meum. Si memor fui tui super stratum meum, in matutinis meditabor in te, quia fuisti adiutor meus. Et in velamento alarum tuarum exultabo, adesit anima mea poster, me suscepit dextera tua. Ipsi vero in vanum quesierunt animam meam, introibut in inferiora terre, tradentur in manus gladi partes fulvium meum. Exvero letabitur in Deo, laudabuntur omnes qui jurant in Deo, quia obstructum est os loquentium iniqua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Benedicite omnia opera Domini Domino, laudate ex super exaltate eum in saecula. Benedicite
benedicite angeli Domini. Pasamos entonces al siguiente segmento del programa, que es la sección Espiritualidad. En esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio del crecimiento de la audiencia. Estamos en Cuaresma, entonces es un tema muy, pero muy apropiado también, el tema de la contrición y de la contrición perfecta. Como se recordarán, el programa pasado, el hermano Gerardo nos traía a colación un libro llamado La contrición perfecta, llave de oro del paraíso, del padre von den Driesch. Y es un texto que tiene más o menos unas 17 o 18 páginas, pero que nos abre un tesoro pocas veces observado, pocas veces bien ponderado o ponderado profundamente como debe ser, que es el tema de la contrición perfecta. Entonces no nos pareció mejor que tener una conversación aquí con el hermano Gerardo al respecto de los aspectos que más podemos aprovechar en esa temática que es la contrición. Porque la contrición bien entendida nos puede realmente abrir las puertas del cielo, abrir las puertas del paraíso. Entonces justamente ese es el tema que vamos a tratar ahora. Hermano Gerardo, ¿usted cómo llegó a este libro? ¿Cómo lo descubrió? Hermano Gustavo, en realidad fue por un sacerdote amigo muy celoso de las almas que hizo llegar este libro a mis manos, recomendándomelo, diciendo que iba a hacerme mucho bien al alma leerlo, y realmente le digo que este no es un libro para leer, sino para meditar. Y quien realmente sepa aprovecharlo, créeme que puede encontrar, como su mismo título lo dice, en sus manos la llave de oro del cielo, que en cualquier momento le puede abrir las puertas que en cierto momento pudo haber cerrado por el pecado mortal. Entonces, porque aquí el autor nos dice una cosa bastante osada, ¿no? Y dice, bueno, si usted tiene la desgracia de no encontrar un sacerdote y usted está en un peligro de muerte, puede muy bien hacer un acto de contrición perfecta, y eso no que lo va a dispensar de la confesión. Cuando pueda, evidentemente, la persona puede confesarse, pero él afirma que las puertas del cielo se pueden abrir para una persona que en un determinado momento que no encuentre un sacerdote y está muriendo. Exactamente. Y de hecho vemos que es un tesoro que, como el mismo autor lo dice, este es un tema que cualquier católico debería saberlo de punta a rabo perfectamente. Porque sabemos que en cuanto a miserias humanas, después del pecado original estamos propensos a cometer fallas, pecados en cualquier momento. Más es poco conocido realmente el valor que tiene un acto de verdadera contrición. Aquí le llamaremos pues el acto de contrición perfecto, que realmente, como dice el autor y sustentado por varios autores y por el magisterio de la Iglesia, que devuelve realmente la gracia de Dios al alma que la haya perdido por el pecado mortal, incluso antes de haberse confesado. Cabe resaltar lo que usted mencionó, que incluye el deseo de la confesión y que la persona lo haga apenas pueda. Más tal valor tiene un acto de contrición perfecto que literalmente le abre las puertas del cielo si estuviesen cerradas por el pecado mortal. Entonces vayamos a esa redundancia tan humorística muchas veces, que es comencemos por el comienzo. Entonces, ¿qué es realmente la contrición? Vamos al punto inicial. Contrición, nosotros, en sí, la palabra contrición quiere decir quebrantamiento del corazón. Ese dolor que nosotros sentimos por haber ofendido a Dios. En resumidas cuentas es eso. Ahora, este dolor, este arrepentimiento que nosotros sintamos, es de tal manera tan importante que sabemos que constituye uno de los pasos para nosotros poder confesarnos. Está el examen de conciencia, el dolor de los pecados y el propósito de enmienda. Este segundo punto, el dolor de los pecados, es lo que nosotros aquí llamaremos vemos como la contrición. Es ese dolor de haber ofendido a Dios, que puede tener varias razones. La persona puede tener el dolor por el miedo de condenarse al infierno, puede tener el dolor por el recelo de haber perdido el cielo, la bienaventuranza eterna, o incluso puede estar arrepentida, diremos, por algunas razones naturales. Puede tener como que varias fuentes este dolor. Y aquí el autor nos va a llevar a
cuál es la contrición que Dios quiere de nosotros y cuál es, en resumidas cuentas, la contrición perfecta. O sea, una contrición, porque a veces uno piensa, bueno, si la contrición es sobrenatural, ya está bien, pero no. Aquí le explica que la contrición puede ser sobrenatural, pero puede ser sobrenatural perfecta o sobrenatural imperfecta, ¿correcto? Exactamente. Tenemos que entender, este es un punto muy importante que el autor nos subraya en este libro, y es que él nos dice que la esencia de la contrición está en el alma, está en la voluntad de apartarse de veras del pecado y convertirse hacia Dios. Claro que muchas veces relacionamos el dolor con las lágrimas, ¿verdad? De nosotros de verdad sentir que ofendimos a Dios y suspirar, gemir. Claro, puede que en ciertas ocasiones acompañe a un verdadero acto de contrición, más que no se va a resumir en lágrimas, en llanto, porque esta contrición no reside en el sentimiento, ¿sí? Sino más bien en la voluntad. Y ahí es donde vamos a encontrar como que la clave para nosotros ejercitarnos en la contrición perfecta y obtenerla como Dios la quiere para nosotros. Ahora, lo que usted bien mencionaba, que la contrición puede ser la contrición sobrenatural, o sea, en nosotros arrepentirnos por algún motivo más elevado, ya sea por el temor del infierno, por el dolor de haber ofendido a Dios sumamente bueno. Es algo sobrenatural, no es algo natural, como que el arrepentirme por alguna enfermedad que me sobrevino o por alguna desgracia material que me está aconteciendo por causa del pecado. Ese sería un arrepentimiento natural. Aquí vamos a hablar del sobrenatural, o sea, por un motivo más elevado. Este motivo sobrenatural puede ser perfecto o imperfecto. Y es que el imperfecto viene a ser, en resumidas cuentas, podemos decir que la contrición imperfecta es aquella que procede del temor y la contrición perfecta es aquella que procede del amor a Dios. Cuando una persona tiene el dolor de haber ofendido a Dios por el miedo del castigo que esta falta conlleve, tendremos ahí una contrición imperfecta. Más si esta persona se arrepiente porque se dio cuenta que ofendió a un ser infinitamente bueno, infinitamente santo, que tanto le ha amado y que tanto ha dado por él, ahí nosotros encontraremos el camino para la contrición perfecta. Ahora aquí hay un ejemplo y sería lindísimo si lo pudiese explicar, porque es el ejemplo de San Pedro. San Pedro viene muy bien como ejemplo durante la Semana Santa, viene muy bien como ejemplo durante la Cuaresma. Aquí el ejemplo citado es cuando San Pedro negó a nuestro Señor, y ahí cita la Sagrada Escritura, salió afuera y lloró amargamente. Entonces, ¿por qué lloró? ¿Cómo fue eso? ¿Fue contrición perfecta? ¿Fue contrición imperfecta? ¿Y cómo eso nos puede ayudar? De hecho, hermano Gustavo, aquí encontramos, y el autor nos expone, como que un ejemplo prototípico de contrición. Y es que él, conocemos por las Sagradas Escrituras, por los Evangelios, que San Pedro era el discípulo que más amaba a nuestro Señor. Y ahí nosotros vemos como que uno de los misterios de la naturaleza humana, de la miseria humana, como una persona que era la que más amaba de entre los 12 apóstoles, luego llegó a cometer una traición de tal porte. Y el Evangelio nos cuenta, San Pedro lloró amargamente después de que se cruzó su mirada con la divina mirada de nuestro Señor Jesucristo. Él, flevit amare, dice, lloró amargamente. Ahora, aquí nos levanta el autor la pregunta, ¿por qué llora San Pedro? Y como que va colocando varios ejemplos, y uno es interesante ya viéndolo como que desmenuzado, nosotros entendemos mejor cuál es la contrición perfecta. Pregunta, ¿por qué llora San Pedro? ¿Será por ventura pensando en la vergüenza que va a tener delante de los demás apóstoles? Ahora, si así fuese, ese sería un dolor puramente natural, por tanto sin mérito, lo que hablábamos anteriormente. ¿O será que él lloraba porque su divino maestro le iba a quitar el cargo de, sabemos que ya era papa en ese momento, ¿será que porque él tenía el recelo de que el divino maestro le quitara el cargo de supremacía sobre los demás apóstoles y lo expulsara de su reino? Sabemos que sería imperfecto también. Mas, en este caso, San Pedro se arrepiente y llora
sobre todo y antes que nada, porque él ofendió a su amado Maestro, tan bueno, tan santo, tan digno de ser amado y que en tantos beneficios le había dado. Y él se dio cuenta de ese acto tan desagradecido que él tuvo para con su Maestro. Y de este dolor que nace del amor que él tiene a nuestro Señor Jesucristo, nace su acto de contrición. Como ese dolor nace del amor, aquí nosotros tenemos el ejemplo por excelencia de un acto de contrición perfecto. Hermano Gerardo, este es un tema que realmente deberíamos desarrollar a lo largo de varios programas. Entonces, ¿qué le parece? Podemos cerrar por aquí en qué es la contrición, cuáles son los dos tipos, y nos quedaría en el tintero entonces cómo se obtiene la contrición perfecta y si es difícil hacer un acto perfecto de contrición. Entonces, eso le propongo que lo dejemos para el próximo programa. Entonces esperamos a nuestra audiencia con este tema tan apasionante que es la contrición y cómo obtener realmente aquella llave de oro que nos puede abrir el cielo. Pasamos entonces a la sección preguntas de los oyentes y las respuestas. La primera pregunta que tenemos para hoy se trata del Evangelio y alguien nos pregunta muy curiosamente, ¿por qué hay 12 apóstoles y solo 4 evangelios? Hermano Fernando, ¿cómo podemos dirimir este interesante punto de vista? Tenemos que considerar que no hay una relación directa, de hecho, entre lo que es el Evangelio y los apóstoles. ¿En qué sentido estoy diciendo? De hecho, de los 4 evangelios que encontramos, que son denominados por la Iglesia canónicos, estos 4 evangelios, solamente 2 están escritos directamente por apóstoles, concretamente el Evangelio de Mateo y el Evangelio de San Juan. Los otros 2, San Marcos y San Lucas, son discípulos de otros apóstoles. Por lo tanto, la pregunta estrictamente sería ¿cómo es posible que haya 12 apóstoles y solo 2 evangelios escritos por apóstoles? Bueno, este es el primer punto. Segundo punto, nos tenemos que acordar que nuestro Señor Jesucristo, cuando manda a sus apóstoles a proclamar el Evangelio, no los manda a escribir evangelios, los manda propiamente a predicar el anuncio del reino de Dios, a proclamar su resurrección, a proclamar aquello, o sea, a continuar la obra de predicación que nuestro Señor Jesucristo hizo en Palestina. No es propiamente un mandamiento de escribir. Pensemos que en la época la escritura era muchísimo, pero muchísimo más rara de lo que es hoy en día. La transmisión de muchos conocimientos era básicamente oral. Por lo tanto, así como nosotros hoy en día, cuando sabemos algo importante, tenemos una necesidad de escribirlo rápido, o si no, nos olvidamos, en aquella época las cosas eran distintas. De todas maneras, a medida que pasa el tiempo, a medida que se divulga el Evangelio, a medida que no son solo los 12 apóstoles que predican, sino que a esto se añaden otros apóstoles, se ve necesario el continuar esta predicación a lo largo del tiempo. Tenemos que pensar que ellos eran muy conscientes de que ellos estaban muriendo, de hecho, morían martirizados, y que era posible que aquellos que habían presenciado los hechos y las palabras de Jesús no pudieran seguir transmitiéndolo, porque habrían muerto. Entonces se ven estos apóstoles y los discípulos de los apóstoles en la necesidad de escribir. Tenemos en el texto de San Juan una explicación muy interesante que nos dice no solo que él se vio en la necesidad de escribir el Evangelio, pero ya nos avisa que este Evangelio que le está escribiendo es muy inferior numéricamente al número de palabras y de gestos que vio hacer a Jesús. Que el Evangelio escrito no es todo aquello que él sabe de Jesús. O sea, los Evangelios nacen con esta característica. No pretenden ser la regla de fe. Y otra cosa muy interesante, son 4, porque solamente han llegado hasta nosotros 4. No es imposible que hubiera habido otros evangelios. De hecho, se habla de los evangelios extracanónicos o también los evangelios apócrifos, porque no han sido aceptados por la Iglesia Universal como indudablemente fiables. De estos evangelios se reconoce su valor espiritual, pero no se les confiere una autoridad de ser realmente aquello que pasó, aquello que dijo Jesús. De algunos se pueden leer, la Iglesia recomienda su lectura y de hecho a lo largo de los siglos han alimentado la iconografía.
Muchos episodios que vemos relatados en las obras de arte cristianas tienen su base en los evangelios apócrifos. Un ejemplo rápido, el buey y la mula presentes en el portal de Belén, su presencia no está en los evangelios canónicos, está presente en los apócrifos. Otros evangelios apócrifos son directamente heréticos. Fueron escritos por heréticos que se hacían pasar por cristianos, principalmente gnósticos. Estos evangelios, la Iglesia los identifica y advierte de este carácter herético. Lo que están contando no es cristianismo, sino esta teoría filosófico-religiosa, más filosófica que religiosa, llamada gnosticismo. Entonces nosotros, la Iglesia, identifica y proclama como dignos de autoridad estos 4 evangelios canónicos. De hecho, tenemos las luminosas palabras de la Constitución de Verbum del Concilio Vaticano II, que nos dice que la Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico. Pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito, fundamento de la fe. Es decir, el Evangelio en 4 redacciones según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Bueno, como hemos visto, de estos 2 evangelistas, 2 denominados por el concilio varones apostólicos, o sea, discípulos. En concreto, San Marcos es discípulo de San Pedro y San Lucas es discípulo de San Pablo. Aparte, a estos evangelios se añaden lo que es propiamente el resto de epístolas que constituyen el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles y demás. Entonces, estos serían propiamente lo que son los evangelios que nos llegan a nosotros. Y una cosa muy interesante que hago notar, los 4 evangelios no son la misma idéntica repetición de los hechos. Contienen entre sí diferencias, incluso aparentes discrepancias, ya que son el fruto de la observación y el fruto de la psicología de los redactores. Ahora bien, no tienen una real contradicción en ningún caso de ellos. La Iglesia los mantiene justamente como reliquias, y esta aparente divergencia o estas dificultades que puede manifestar su concordancia forman parte justo de su característica providencial. La Iglesia los considera como inspirados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo quiere que para nosotros sean la regla de fe, el fundamento de fe, y por lo tanto, incluso estas dificultades hacen parte de nuestra fe. En el pasado ya hubo intentos irregulares, o incluso heréticos, de eliminar trechos del Evangelio para evitar que fuera contra las ideas de uno o de otro. Bueno, la Iglesia siempre ha condenado esta práctica, porque recibimos los evangelios como algo inspirado, algo dado por el Espíritu Santo, que no depende de la mano humana. Por lo tanto, la Iglesia no es quien para corregir la inspiración del Espíritu Santo. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.